Sí, realmente esto es un panel muy interesante, gracias a todos, han sido opiniones muy inteligentes y esto hay mucha tela por donde contar para hacer preguntas. Si alguno tiene una pregunta que hacer. Yo iba a hacer una, bueno, te voy a hacer la palabra Kiko. Y coincidí con Alex Fonseca y también retomo lo que dijo María Elena. Se está creando un oficialismo cultural en Miami, también dentro del Silly. Y eso es triste. No, hace tiempo que lo hay. Sí, hace tiempo que lo hay, pero se está afianzando, se afianza cada vez más. Bueno, va a ser Kiko. A ver. Esto es para Fonseca, que no entiende algo. Yo te lo voy a explicar muy simple. Los Castro quieren hacer con Miami lo que Putin hizo con Crimea. Igualito, anexársela. Como no pueden anexársela militarmente, ¿te das cuenta? Quieren anexársela económicamente. Pero para eso primero tienen que hacer un trabajo cultural. Y eso es lo que están haciendo. ¿Sí? ¿Puede hablar alto, por favor? Juan, sí. Después, si hay la pregunta, después viene Juan. Si es un trabajo de penetración de La Habana hacia Miami, que es una estrategia de gobierno, eso está claro, lo va a decir el señor presidente. Los métodos de anexión no son usuales, no son ortodoxos, es de otra forma, penetran de cualquier manera. Con petróleo, con artista, de todo. Los que vienen conscientemente y otros que no vienen con conciencia clara de lo que están haciendo. Sabemos quién se lleva el dinero de todo ese revuelo. Ahora mi pregunta es, y es una pregunta honesta, no gana nada la causa de la libertad y la democracia de Cuba con ese intercambio, por decirlo de la forma oficial. ¿Ustedes creen que nos queda un salto positivo para la gente que viene y que va? Esos mismos que vienen aquí a la carta que dicen que no hay nada positivo, no queda ningún salto. Yo pensé que yo había aludido en parte a lo poco que dije, en parte a eso. Yo creo que sí, que deja todo intercambio, aunque sea de una vía, todo intercambio es positivo. Toda interacción, gracias Marilena. Toda interacción es, y algo que yo había, no quiero revolver la mesa mucho, pero cuando yo saqué lo de la mesa de ping-pong, hablando de mesa, no pueden entender. O sea, no necesariamente, porque el régimen es tiene mucha habilidad, eso lo sabemos, pero también el gobierno de Estados Unidos a través de los años ha tenido mucha habilidad también. Y yo no estoy tan seguro de que la idea de los intercambios culturales son nada más que de un solo lado. Y por eso aludí a lo del presidente Nixon cuando los intercambios... pero llevó a un intercambio cultural. Sí. Yo quisiera decir algo, si me permiten. Esto de lo que se ha denominado el intercambio cultural ha tomado auge en los últimos años y se ha hecho muy evidente. Pero esto es un proceso que viene desde los años 80. En los años 80, tras el éxodo de Mariel, que influyó de una manera muy notable en el marco cultural de Miami, comenzaron los primeros intentos de hacer llegar desde Cuba personas, escritores, pintores, afuera de Cuba, con la intención de ir creando un contexto en el cual jugaran los dos bandos y ellos irse aprovechando poco a poco de aquellos artistas que habían hecho una gran obra en el exilio, incluso dentro de la isla, como vimos Lezama y Virgilio, que una vez que murieron se convirtieron en las grandes figuras. Nadie, desde el año 70 y en los años 70, nadie publicó, a nadie hablaba ni publicó nada de Virgilio,
ni de Lezama en Cuba. Una vez que se murieron, se convirtieron en las grandes figuras. Este proceso, que para ver si redondeo la idea, este proceso comenzó con la plástica en los años 80. Empezaron a salir los pintores y llegaban a México, llegaban a Europa, empezaban a participar en bienales y haciendo muestras con el objetivo de atraer dinero para la isla. Y a su vez, ese proceso que comenzó con la pintura, que es un poco abstracto y que es un poco de la comunicación individual con una obra en específico, después tomó otro paso que fue con el teatro. Aquí en los años 80 y 90 se ponían obras de autores de la isla con una frecuencia tremenda. Incluso el Festival Internacional de Teatro de Miami tuvo durante 10 años consecutivos, todos los años, al menos una obra de un autor residente en la isla o una adaptación de una figura de la isla. Y después tocó el momento de la literatura. La literatura es mucho más... después vino la música, que se le hacían actos de repudio, con los cuales yo siempre he estado en contra, a las personas que venían aquí a cantar o a presentarse en lugares. Y después ha llegado un momento de la literatura. La literatura ha sido diferente, ha sido mucho más masiva, ha sido mucho más penetrante. Ahora, ante la pregunta que hizo el señor, ¿beneficia a la gente de Cuba? Yo pienso que no. Beneficia a esas personas que vienen, que pueden ser 100, 200 personas, entre escritores, músicos, etcétera, que vienen, se nutren, se llevan para Cuba el dinero que generan, más todas las cosas que pueden ir reuniendo de aquí, y se la llevan para Cuba y queda en su entorno familiar. El gran público cubano no tiene acceso a esa información que compartieron aquí ni que recibieron aquí. A manera de resumen, yo creo que el intercambio cultural, que se ha denominado intercambio cultural, que yo sigo diciendo que no lo es, solamente beneficia al gobierno cubano como imagen internacional. Y ahora con esto que alguien mencionó de las visitas, de la liberación de las posibilidades de venir, ya no hace falta la tarjeta blanca, todas esas cosas, lo que está contribuyendo, en vez de aumentar el intercambio cultural, está contribuyendo a algo peor, a acabar con la disidencia y con la literatura independiente que se hacen en Cuba, porque si alguien antes, para poner un ejemplo, y con esto termino, y perdonen extenderme, si antes Giovanni Sánchez era noticia todos los días, cada vez que le negaban el permiso para poder venir a Estados Unidos y estaba en los titulares de todos los periódicos del mundo, Giovanni Sánchez sale y ya nadie se acuerda dónde está. Bueno, mi nombre es Alina Guzmán Tamayo, pertenezco al grupo Unisona Franca, soy artista independiente en Cuba, completamente censurada, trabajo con proyectos políticos también, soy activista civil. Voy a empezar a hablar con lo que ella estaba hablando, disculpa, se me olvidan los nombres. Ajá. Sobre el intercambio cultural y lo que está pasando con el movimiento Jijó en Cuba, que hace 10 años que trabajo con el movimiento en Cuba. El intercambio cultural existe en Cuba para las instituciones cubanas. Esos son los únicos artistas que existen para el gobierno. Y el panel es muy importante que hablen sobre el intercambio cultural, pero creo que hablando de intercambio cultural están hablando solamente de los Castro, de Fidel y Raúl, porque esos son los únicos artistas que vienen como intercambio cultural a este país. Nosotros, los artistas independientes de Cuba, que existimos hace más de 20 años, existe un movimiento, existen proyectos alternativos, existen poetas alternativos y independiente completamente, no venimos con visa cultural, que es por donde viene el intercambio cultural. Yo hoy estoy aquí por el trabajo que yo hacía en Cuba y que sigo haciendo en Cuba desde aquí. Llevo 7 meses, lo cumplí el día 11 y, ¿cómo decirle? Vine con una visa de turismo. Cuando la visa de turismo se te vence, eres un ilegal aquí, un emigrante, y el exilio cubano te da completamente la espalda. Porque allí, y lo voy a decir así, nosotros en Cuba, yo tengo 27 años, he recibido muchos palos, él lo sabe,
Dentro de Cuba tengo una orden de alejamiento que yo no puedo entrar a Santiago de Cuba, a visitar Santiago de Cuba. Y muchos palos. Antes de venir para acá, yo estaba llena de morados porque me cogieron en Santiago de Cuba y me demolieron completamente porque iba a hacer un documental sobre cómo viven las personas, la mujer afrodescendiente en Santiago de Cuba. Nosotros existimos. El movimiento Jijó existe en Cuba y no es desde hace 5 años. Pero nosotros, los artistas independientes, estamos creando puentes de diálogo. Y yo sí creo que, por ejemplo, Víctor Manuel hoy está aquí y no es por intercambio cultural. Es porque un proyecto independiente aquí en el exilio lo trajo. Y le pagó y está viviendo en casa de una amiga. No está viviendo en un hotel ni está siendo pagado por ninguna persona ni por el exilio cubano. Son personas cubanas, sí, así, sí. Pero cuando hablan del exilio cubano, ¿qué es lo que estoy hablando? O cuando hablan del intercambio cultural, no ven a ustedes allí en Cuba no son como exiliados, no es el exilio cubano, es la Fundación Cubana, mira, Fundación Cubana Americana, es el exilio para Cuba, para el gobierno de los Castro. Ustedes son cubanos que están haciendo un proyecto. Ya. Voy a terminar en un minuto. Vuelvo a insistir que el problema es que no hay intercambio cultural porque simplemente es una estrategia aprovechando la administración de Obama para penetrar aquí a Miami, a la comunidad cubana. Eso es todo, no hay más nada. Juan, dile algo.